Dios los bendiga, santos. Pueden tomar asiento, por favor, gracias. Pueden pasar, mis hermanos, muchas gracias. Dios los bendiga, bendiciones, hermanos. Vaya abriendo sus Biblias, por favor, a Hechos capítulo 7, versículo 11 al 29, si es usted tan amable de acompañarme a las Escrituras. Estamos hablando de la defensa de Esteban, hermanos. Hoy voy a tomar, porque todo el capítulo 7 de nuestro estudio, hermanos, concierne a la defensa, a la apología de Esteban, cuando fue, hermanos, confrontado por predicar, por servir a Cristo Jesús, y se convirtió en el primer mártir, hermanos. Y hablamos un poquito de la personalidad y del trabajo y de dónde venía Esteban, pero hoy nos vamos a concentrar más en la historia que está compartiendo, en el mensaje detrás de la historia, hermanos. Entonces, hoy vamos a cubrir del 11 al 29. ¿Lo tienen, amados? Sí. Un poquito extenso, lo vamos a leer de un solo todo y luego después lo vamos a meditar. Sí, hermanos, para no detenernos, para no ocupar mucho tiempo. Pero usted es estudioso de las Escrituras y usted puede darle otra leída en su casita. Vino entonces, el versículo 11 estoy leyendo, vino entonces hambre en toda la tierra de Egipto y de Canaán, y grande tribulación, y nuestros padres no hallaron alimentos. Cuando oyó Jacob que había trigo en Egipto, envió a nuestros padres la primera vez, y en la segunda José se dio a conocer a sus hermanos, y fue manifestado a Faraón el linaje de José. Y enviando José hizo venir a su padre Jacob y a toda su parentela, en número de 65 personas. Así descendió Jacob a Egipto, donde murió él y también nuestros padres. Por ahí me salté poquito, ¿verdad? 16. Los cuales fueron trasladados a Siquem y puestos en el sepulcro que a precio de dinero compró Abraham de los hijos de Hamor en Siquem. Versículo 17, amados. Pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa, pongámosle atención a esa expresión, cuando se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había jurado a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto, hasta que se levantó en Egipto otro rey que no conocía a José. Este rey, usando de astucia con nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres a fin de que expusiesen a la muerte a sus niños para que no se propagasen. 20, hermanos. En aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios y fue criado 3 meses en casa de su padre, pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón lo recogió y lo crió como a hijo suyo. Y fue enseñado Moisés en toda sabiduría de los egipcios y era poderoso en sus palabras y obras. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel, y al ver a uno que era maltratado, lo defendió e hirió al egipcio. Vengó al oprimido, pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. Y al día siguiente se presentó a unos de ellos que reñían y les ponía en paz diciendo: varones hermanos sois, ¿por qué os maltratáis el uno al otro? Entonces el que maltrataba a su prójimo le rechazó diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? ¿Quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? Al oír esta palabra, Moisés huyó y vivió como extranjero en la tierra de Madián, donde engendró 2 hijos. Nos vamos a detener aquí, hermano, porque vamos a mirar a grandes rasgos, hermanos, a la forma en que Esteban está recordándoles la historia a estos mismos que lo están acosando, hermanos, sobre el mensaje de Cristo Jesús. Recuerde que al último hablaba la semana pasada que la idea o la forma del Espíritu Santo de usar a Esteban era sencillamente traer, hermanos, a conciencia, una conciencia que no iba a ser quebrantada, a unos corazones duros que no se iban a entregar y que al último iban a crujir sus dientes y que después de ello, hermano, lo iban a apedrear. Ahí vamos en esta porción. Ahora bien, les dije, vamos a dejar a Esteban a un ladito, hermanos, el día de hoy, y vamos a mirar en la narrativa, la narración
de Esteban. Lo que él está diciendo, hermano, porque recuerde, está hablando de casi todo el Pentateuco, está hablando de toda la historia de Israel, pero está tomando únicamente algunos puntos importantes para poder concientizar a los que les está hablando. Ahora bien, podemos encontrar unas palabras maravillosas del Espíritu Santo aquí para nosotros, hermanos. Fíjese bien que aunque está él hablando a grandes rasgos, está hablando de un plan divino que sobrepasa, que va por encima, hermanos, de las generaciones. Un plan poco entendido, poco comprendido. Ejemplo, ¿cuánto sufrió Jacob cuando José se dio por muerto mientras que José estaba en Egipto? ¿Cuánto sufrió cuando sus hermanos llegaron y le dijeron: ¿sabes qué? El rey de Faraón quiere que le mandes a Benjamín, el pequeño. ¿Y cuánto sufrió, hermano? ¿Cuánto sufrió José, que no se podía revelar a sus hermanos porque sentía amargura por el dolor que le habían causado, hermanos? ¿Cuánto sufrió el pueblo en Egipto, hermanos? Esa esclavitud que dice la palabra del Señor, que las oraciones del pueblo subieron a la presencia de Dios en clamor, porque el peso, lo que esa mano dura de Faraón contra el pueblo fue tan extremadamente dura, hermanos, esclavizados completamente. Como encontramos también el éxodo de Egipto para volver a la tierra prometida. Entonces estamos hablando que es una historia que sobrepasa las generaciones. Ahí es donde yo quiero que usted medite por un momento, hermanos. ¿Por qué tenemos que mirar el plan de Dios desde la perspectiva divina, desde el ente divino? Porque el problema del ser humano que tenemos es que siempre nos concentramos en la problemática, la deficiencia de la inmediata necesidad. Déjese lo explico de otra manera. Tenemos algún problemita y nos estamos ahogando en un vaso de agua. Tienes algún problemita matrimonial y ya te quieres divorciar. Hay un hijo rebelde en la casa y ya se te cayó el mundo, ya te deprimiste. A veces no vemos todo lo que está detrás de una situación o una adversidad. Ejemplo, hermanos. Hoy platicaba en la mañana, tuvimos el funeral ayer de mi nieto y hoy fue el entierro y fue tremendo, hermanos, fue difícil. Pero llegó un amigo mío, pastor, allá en el área de San Fernando, que él construyó, y somos muy amigos, hemos viajado mucho, mi esposa y el matrimonio, ellos, y siempre han sido de mucho aliento, van mucho más avanzados que nosotros. Él ya anda en sus 65, 70, entonces yo me apoyo mucho a veces en los ministros que son un poquito más viejos que yo, porque aprendo de ellos y me enseñan y me ayudan. Y como él pasó también por construcción y tuvo sus luchas, pues yo le hacía muchas preguntas y estábamos platicando precisamente del proyecto. El proyecto bajo el ente natural, porque hemos buscado mucha consejería y buscado muchos advices, muchos consejos de diferentes personas que experimentan la cuestión económica de la construcción y todo eso. Es un momento no propicio, no adecuado. Las cosas están turbulentas, están cambiando. Lo que hay ahorita en la economía es mucha incertidumbre. Tenemos una guerra, una pospandemia, tenemos una recesión que parece que es eminente, va a suceder. Ya nadie la está negando, ya todos dicen de que viene. Las recesiones ya hemos experimentado, se dificultan muchas cosas. Entonces, cuando nosotros vemos todo nuestro panorama, tanto personal como el panorama exterior, decimos: no es el tiempo. Decimos: no se puede. Y esta mañana este hermano me decía: hermano,
Nosotros en la recesión del 2007, 2008, 2009, en esa recesión nosotros tumbamos el templo que teníamos, lo derribamos y nos quedamos en la calle, porque había que, en el mismo espacio, dicen Los Ángeles, el área de Los Ángeles es muy difícil construir porque no hay espacio, los espacios son muy caros, entonces teníamos que construir, y para poder construir había que derribar lo que había que tirarlo. Y lo hicimos en plena recesión. Y él, porque yo le contaba mi inquietud y él me decía, no es lo que el mundo tiene o la incertidumbre que el mundo tiene, es lo que Dios dice que va a hacer. Yo quiero que ponga eso en su corazón. Es lo que Dios dice que va a hacer. Dios le había prometido a Abraham que iban a heredar esa tierra y esa tierra era de ellos. Pero ahora están en Egipto y esclavizados. Incertidumbre. Por eso el clamor. Había generaciones que se habían transmitido el mensaje. Dios nos ha prometido, Dios está con nosotros, el Dios de los cielos. Imagínense 400 años, ¿cuántas generaciones caben en 400 años? Entonces, que algún momento, por eso dice la palabra que subía a la oración, porque había un remanente que le creía a Dios, hermano, de que Dios lo iba a hacer. Pero siempre aparece la incertidumbre, hermanos. Incertidumbre, desconfianza, angustia, surgen problemas, porque Esteban no está mencionando el problema que hubo entre Josué y sus hermanos, solamente dice a grandes rasgos lo que pasó. José fue llevado a Egipto, después él mandó traer a su papá, pero hubo una panorámica de crisis dentro de todos esos acontecimientos, hermanos. Una de pleitos, una de contiendas, una de lo vendieron, después llega a la casa de Potifar, después la mujer quiere abusar de él, lo acosa, luego termina en la cárcel, y uno se pregunta, ¿y dónde está Dios en todo esto? Cosas suceden, incertidumbre, pero todo tiene un plan divino, hermano. Toda tu vida está definida por Dios, hermano. Y aunque vengan a tu vida situaciones adversas, difíciles y a veces confusas, difícil de entender los tiempos, tú tienes que entender que detrás de toda esa situación adversa hay un plan divino para tu vida, para tus hijos, para tu familia. Ahora, yo voy un poquito más al extremo. Nadie quiere que en la familia haya ni separación, ni que los hijos se porten mal, hermano. Y a veces sucede. La palabra de Dios nunca trata de excusar a los que se portaron mal en la escritura, ya se lo había mencionado. Ahora, ¿quiénes fueron los hermanos de Jacob? Terribles, hermano. Lo iban a matar a su propio hermano. Si no hubiera sido por Rubén, lo hubieran matado, hermano. Lo hubieran matado si no interviene el más grande, el mayor de todos. Entonces, amados, aun cuando no queremos que sucedan las cosas malas en la familia, en las relaciones, Dios todavía tiene control de la situación, aunque parezca que no hay control, aunque parezca que no hay la manera de decir debería de estar de otra manera, de otra forma. ¿Por qué Dios permite situaciones tan difíciles, tan adversas, que producen incertidumbre y tribulación? Eso es lo que menciona Esteban. Tribulación. Cayeron en gran tribulación. Pero el texto dice, y así descendió a Egipto. ¿Quién? Jacob, el patriarca. El patriarca terminó en Egipto. Y obviamente con las primeras 65 personas que después se convirtieron en una nación gigantesca, que esto produjo otra vez el celo, la envidia de todos los egipcios, y con malicia dice la escritura que los tomaron y los esclavizaron, hermano. ¿Y dónde está Dios en todo esto? Por ello es que no podemos
No podemos asimilar la voluntad y el propósito de Dios en una circunstancia del momento, hermano. Puedes estar llorando, puedes estar sufriendo, puedes estar enfermo, puedes tener una crisis familiar, una crisis con un hijo. Puedes estar, hermanos, en depresión, en tristeza. Pero eso no quiere decir que Dios nos abandonó o ya no está en su trono. Dios sigue siendo Dios, hermano. Dios sigue siendo Dios. Lleves eso en su corazón, hermano, que Dios sigue siendo Dios, porque así descendió a Egipto. Pleitos, vendimias, contiendas, asperezas, roces. Recuerde que José tuvo que ser sanado, hermano. Léalo, lea la historia, vea los detalles. Cada rato, cuando tenía que confrontar a sus hermanos, iba y se escondía para llorar. Por último no aguantó y díceles varias veces, repite la escritura, que lloró. Porque yo miro a José, hermano. Si usted puede leer entre líneas, usted puede encontrar que el hombre sentía coraje. Me las van a pagar estos ingratos. Y los hizo sufrir. ¿Cuántos leen la Biblia? Si no lee la Biblia no me va a entender, hermano. Pero si la lee, hermano, si le da lectura, vas a entender el razonamiento de José, hermano, vengativo. Pero a la misma vez que Dios lo trataba, porque después les dijo: es que no se preocupen, lo que sucedió es porque Dios tenía un propósito. Tardó para entenderlo, pero lo entendió. Y a veces ese es el problema, nos ofusca, nos ciega la circunstancia del momento, hermano. Nos hace que no veamos la fotografía completa, el panorama completo, porque detrás de todo esto está Dios. Siguen aquí todavía. Y Esteban lo está viendo de esa manera. Hermano, yo creo que si Esteban ya se la estaba, ya Dios estaba tratando con él. Te vas a ir conmigo. Entonces dice que descendió a Egipto. Pero también dice, le dije cuando estábamos en la lectura, porque no me voy a detener por causa del tiempo, que le pusiéramos atención a ciertas expresiones. Dice: el tiempo de la promesa se acercaba. Qué lindo. El tiempo de la promesa se acerca. Ahora, Moisés, otra crisis. El hombre, sus primeros 80 años fueron crisis, y los últimos 40 que vio también fueron crisis. No nos idea cómo la batalló. Dice que tenía 40 años y según Esteban, él ya tenía un presentimiento de que Dios lo iba a usar, pero no fue así sino hasta el Sinaí. Tenemos que mirar el orden de los acontecimientos, ¿sí? Tenemos que poner una cronología correcta en los acontecimientos. Sin embargo, él ya tenía una tendencia a la defensa de su pueblo. Quiere decir que él reconoció, creció en el palacio, creció bajo las mejores enseñanzas, instrucciones egipcias, pero nunca olvidó sus raíces. ¿Verdad? Como le decimos a nuestros hijos: no pico español. Ay, no, pero no se te olvide el nopal en la cara y las orejas de tuna que tienes. Que no se le olvide. Porque a Moisés no se le olvidó, hermano. No se le olvidó. ¿Y qué fue lo que pasó? Que en cuanto vio que estaban maltratando a uno de sus compañeros, lo mató. Ahora, así no se hacen las cosas, pues. Él era príncipe. Él pudo haber hablado a su mamá: hey, jefa, ¿sabe qué? La postiza, o sea, la egipcia. Porque recuerde que su mamá, la original, lo crió también. Se quedó en casa. Entonces ella se encargó de que a él, no, ya es otro mensaje ya. Es que está, hermano, la escritura es bien linda, hermanos, cuando te metes. Entonces Moisés, hermanos,
agarra coraje y lo mata. Pero dice que su pueblo no lo entendió, no lo comprendió, no lo aceptó. Obviamente, ¿verdad? Sí, pues es que en vez de irle a la América le iba a los Lakers. Y papá se enojó, pues, o sea, ¿qué onda? O sea, porque es más gringo que latino. Oh, santo Dios. Entonces, ¿qué es lo que sucede, hermano? Moisés, esto entra en crisis porque es acusado ya por su propio pueblo y termina huyendo al desierto. Esa es otra situación, hermanos. Pero todo esto estaba sucediendo porque el tiempo de la promesa se acercaba. Entonces, aquí viene, ponga eso en su mente. El tiempo de la promesa se acerca. Y cuando el tiempo de la promesa se acerca, entonces las situaciones adversas comienzan a ser más visibles, más palpables. Porque algo va a suceder. Téngale miedo a la calma, a la tranquilidad, al sosiego. Téngale miedo a las aguas tranquilas. Porque cuando las cosas están tranquilas, hay algo que está, o estás mal, o estás fuera del curso, o se te olvidó quién es Dios. Porque al que sirve al Señor, al que ama a Dios, al que trabaja, al que se esfuerza, siempre está en aguas turbulentas, hermano. Siempre hay crisis, siempre hay adversidad, siempre hay acoso del enemigo. Y más cuando la promesa se está acercando, el enemigo lo siente, comienza a crujir dientes. Si hay algo que el enemigo no quiere, es tu bendición, es tu prosperidad, es tu bienestar, es que Dios cumpla sus promesas en ti. ¿Y qué es lo que quiere el enemigo? Sacarte de los propósitos y la voluntad de Dios para ponerte en el mundo, ¿verdad? Para que no estés en el lugar que deberías de estar cuando Dios iba a aparecer. ¡Ja! ¡Pum! Amados, tenga cuidado. Entonces, no te enfoques en el problemita que tienes. No te ahogues en un vaso de agua, decía mi madre. No te ahogues en un vaso de agua. Ya quieres tirar la toalla. Ya se acabó. Ya te deprimiste. Ya te enojaste con todo el mundo. Ya quieres dejar a la esposa al esposo. Ya desconoces los hijos. El tiempo de la promesa se acerca. El tiempo de la promesa se acerca. Ahora, posiblemente, a lo mejor Dios te lleva a su presencia porque José terminó en Egipto, porque Jacob también murió en Egipto. ¿Correcto, hermanos? Corríjame. ¿Verdad? Y luego acuérdense cuando Jacob se acerca a José, ya establecido, ya instalado en Egipto, le dieron sus tierras, que hizo un estudio sobre las tierras que le dieron. No, está tremendo el lugar, hermano. Es donde desemboca más o menos el río Nilo. Y eran pastizales. Y resulta que los egipcios, ya me estoy saliendo del tema otra vez. Resulta que los egipcios no les caían bien los pastores de ovejas, o sea, de ganado, no los querían. Entonces eso le ayudó para José separarlos. José arregló bien las cosas, hermano. Las dejó bien arregladitas. Y entre las cosas arregladas, dice Jacob que le dijo: pon tu mano en el muslo, que eso tenía un significado judío muy precioso, hermano. Después hablaremos de eso. Y le dijo estas palabras. Le dijo: cuando yo muera, mi hijo, no me dejes en Egipto. Yo tengo promesa. Entonces, tu promesa a veces va a trascender a tu propia vida. Todo lo que pasa en tu vida, todo lo que eres, posiblemente habrá cosas que no las vieron, como dice Hebreos 11. Todos estos tuvieron fe y no recibieron lo prometido porque tenían una mejor. ¿Se recuerdan, santos? Qué linda es la palabra. Entonces, amados de Dios, la promesa de Dios está para tu vida, para tu tiempo, pero va a trascender también a la siguiente generación. Así que no me dejes aquí, le dijo Jacob, y agarra mis huesitos. Y dice que falleció Jacob y lo embalsamaron. Y para eso se pintaban bien los egipcios. ¿Aló? Qué lindo. Cuando salieron, a José también se le llevaron había un saco de huesitos debajo de la cama. Bueno, no es así, ¿verdad? Pero. Y preguntaba a la siguiente: ¿y esos sacos de huesitos? Es tu abuelo José. Qué bien. ¿Y por qué no lo enterramos? Porque ellos tienen
promesa. Su promesa estaba allá. Allá está tu promesa. Amén, santos. El tiempo de la promesa se acerca. En el tiempo de acercamiento de la promesa, según la narrativa de Esteban, hermanos, hubo maltrato y muerte. Y más cuando vuelve Moisés, hermano, y le dice al faraón: hey, deja ir mi pueblo. Más se complicaron las cosas. Más se complicaron, hermano. Se les puso doble porción de adobes y doble trabajo. Y era una situación, hermano, difícil tanto para Moisés como para Aarón, como para el pueblo, por la dureza del corazón de Faraón, hermano. Todo se complica. Cuando Dios va a aparecer, tu vida se va a complicar. ¡Ánimo! ¡Aló! Levanta cabeza. Pon dura la cerviz y camina hacia adelante. Mire, aquí entre nos, Dios bendiga la pandemia. Ay, pastor, no diga eso, fue una maldición. Sí, sería una maldición, pero viera cómo pulió los corazones. Ah, hermano, reveló la realidad, la veracidad. Reveló, hermanos, el corazón del pueblo, si verdaderamente es o no es. Las tribulaciones a veces son buenas, porque la palabra tribulación viene de la palabra tribulus, que significa cribar. ¿Alguien sabe? Los que son de rancho, los que no, fíjense. Nuestros hijos no entienden esto. Tribulación tiene que ver, por ejemplo, cuando se recogían las cosechas, el frijol, el maíz. Y había varias formas de hacerlo. ¿Cómo se hacía, hermanos? Bueno, dice la palabra que algunos son como el tamo que arrebata el viento, según el Salmo 1. ¿Se recuerda el Salmo 1? ¿Verdad? El Salmo 1 dice como tamo que arrebata el viento. Usted agarraba el fruto seco ya del frijol, por ejemplo, y se elevaba se tiraba hacia arriba. El viento pasaba y se llevaba la paja y el fruto caía otra vez. Esa era una forma. La otra forma era cribando. Había una tela por el cual se ponía para quitar todas las basuritas naturales de las hojas y todo eso, y que pasaba el fruto por la criba. No sé si lo estoy diciendo, es que a mí me falta mucho vocabulario en eso. Entonces, amados, a mí me tocó hacerlo. Entonces, ¿qué es tribulación? ¿Qué es tribulus? Es limpiar, purificar. Por eso dice la palabra de Dios que la obra de cada uno será probada con fuego. Y hay quienes están hechos de paja, de madera, de oro. Y échale fuego a la paja. Llegó la pandemia y se acabó el cristianismo. Se acabó la fe y se acabó el amor a Dios. Eran paja, como el tamo que arrebata el viento. Pero el oro, entre más lo metes al fuego, más se purifica. Ese eres tú, oro en las manos del Señor, hermanos. Entonces la tribulación vino, hermanos, porque la menciona Esteban, hermanos, con maltrato y muerte. Pero Dios levantó a alguien. ¿Y sabes qué, hermano? En medio de la crisis familiar y en medio de las situaciones adversas, Dios va a levantar a un Moisés. Y adivina quién es ese Moisés. Pues tú. Ya no le gustó, ¿verdad? Ahora, ahí le va. Escuche esto, porque esto lo va. ¡Pah! Este tremendo Moisés. Esteban dice: Moisés fue criado en el palacio y fue criado en las mejores escuelas egipcias. Y era un hombre poderoso en sus palabras y en obras. Eso dice Esteban. Hombre poderoso en palabras y obras. A ver, evaluemos esto. ¿Cómo que poderoso en palabras y obras? Primeramente, mató al egipcio y luego huyó. Y se fue al desierto a esconderse. Cuando Dios le habla, lo primero que le dice: soy tartamudo. A ver, ¿dónde están las buenas obras? ¿Y dónde están las palabras poderosas? Qué buen cuestionamiento, ¿no, hermano?
Pero para Esteban era un hombre poderoso en palabra y obras. Porque cuando tú te evalúas y te miras al espejo, dices: híjole, Señor, con este no dejas de ser el Moisés. Tú eres el Moisés. Y para ser forjado y formado por Dios, vas a pasar por un desierto, un bienestar, una bendición egipcia por un tiempo, pero eso se va a acabar y vas a ser enviado al desierto. Soledad, abandono, discriminación, compromiso, dificultad, angustia. ¿Cuántas cosas pasó Moisés, hermano? ¿Cuánta deficiencia tenía el hombre? ¿Cuán temperamental era Moisés? ¿Si era temperamental o no? Miró lo que estaba pasando y lo mató al otro. Lo enterró en la arena. ¿Y qué dice la escritura después de unos años en el desierto? No había hombre más paciente que Moisés. ¿Qué pasó? Pues que Dios lo formó. Tal vez tú puedes decir: hermano, yo no tengo esas capacidades, no me puedo autonombrar el Moisés de mi casa, de mi familia, de mi pueblo, de mi gente, de mi comunidad, porque no tengo lo que se requiere. Pero Dios no mira lo que tienes ni lo que eres, sino lo que Dios dice que vas a hacer. Y si eres medio temperamental y medio como que no das una, inconstante, inconsciente, desordenado, sin compromiso, desobligado y baquetón. O sea, estoy hablando espiritualmente, ¿eh? Yo sé que tú eres muy responsable en tu trabajo, pero aún así, Dios te ha visto. Dios te vio. Y el tiempo de la promesa se acerca y alguien lo tiene que hacer. Y el tiempo de la promesa para tu familia es ya. Y el tiempo para la promesa para tu comunidad es ya. Y el tiempo para la iglesia y para el ministerio es ya. Es ya, hermano, ya llegó el tiempo. Amén. Ya la paja fue quitada. Ahora el tiempo de la promesa se acercó. Ahora se necesitan los Moiséses, tartamudos y lo que quieras, medios temperamentales y medios sangrones, pero esos son los que Dios va a usar. ¿Y qué va a hacer Dios? Los va a agarrar y se los va a llevar al desierto, y ahí los va a alinear. Y vas a pasar por tu desierto, y precisamente por eso pasas por tribulación, por angustias, por dificultades, porque al último todo está dentro de un plan divino del Señor. ¿Y qué hizo? Dice Esteban: Moisés huyó y vivió como extranjero. ¿Sabe lo que significa como extranjero? Dios le dijo a Abraham: Abraham, vete de tu parentela a la tierra que yo te daré. Y en la tierra que Dios se la prometió, que le dijo que era de él, vivió como extranjero. Tenía que experimentar lo que el pueblo experimentó y vivir lo que su pueblo vivió. Los sufrimientos no te hacen mal, te hacen bien. No te enfoques, no te concentres en una circunstancia o situación presente. Mira el panorama completo. Amén. Ya lo saqué de mi ronco pecho. La última, la del estribo, y nos vamos. Santiago 4, 13 al 17, para entender bien el contexto y ya mandarlos a casita. Los que se quedaron dormidos durante el servicio, no se preocupe, está bien, pero los que se fueron concientizados, amados del Señor, la promesa se ha acercado. 4, 13 al 17. ¿Listos? Santiago 4:13, este es importante, dale lectura a ello. Dice la escritura en el versículo 13: vamos ahora. Y está entre signos de exclamación en mi Biblia. Lo que decís: hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. ¿De qué está hablando? De la concentración del ser humano
en su entorno y en su estilo de vida y en su propia funcionalidad y en su propia visión y en sus propios deseos y en su propio contexto y sus propias ideas y lo que piensa y lo que cree y lo que dice y lo que proclama y lo que trabaja y lo que acepta y lo que gasta, lo que vive. Su propio rollo, su propia burbujita, su propio ser. Nada, ninguno de aquí es así, digan amén. Ok. Que viven en su propia burbuja nomás. Y son el centro del universo, Todo gravita alrededor de ellos. ¿Verdad que sí? Ok, no vamos a entrar ahí, que ya se me fue el tiempo. 14. Cuando no sabéis lo que será mañana, Dios sostiene nuestro mañana. Nuestro futuro está asegurado en Cristo Jesús, hermanos. Amados del Señor, confía en el Señor, confía en Él, descansa en Él. No te enfoques en el problema que tienes en este momento, ni familiar, ni de trabajo, ni económico, ni en el ministerio, ni en ninguna parte. Enfócate en cuán grande es Dios, hermanos. Termino la lectura. Dice la Escritura, hermanos: porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Marchítese la flor, sécase la flor, pero la palabra del Señor, la promesa permanece, trasciende. Y si el Señor me lleva a mí, mis hijos heredarán la promesa y los hijos de mis hijos hasta que Cristo vuelva por su iglesia, hermano. Amén. Así que voy a trascender con la gloria del Señor. Y luego se desvanece. 15. En lugar de lo cual deberías decir: si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es. Hijo, es tremenda la palabra, hermano. Aleluya. ¿Sabe cuál es el problema? La jactancia, el ego, la arrogancia, la burbuja propia. Aprende a ver con los ojos de Dios, porque tu vida es un programa divino, hermanos. Maravilloso y hermoso, preparado y anticipado por Dios para las buenas obras que Él hizo desde antes de la fundación del mundo para ti. Amén. Pónganse de pie, santos, vamos a orar. Ay, terminé bien, gracias al Señor.